Bueno muchachos, ya aquí a partir de aquí vamos a hablar de algunos aspectos que vamos a implementar en nuestro lenguaje para implementar pues lo que son los tipos. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir los tipos que hay en nuestro lenguaje de programación. Entonces el primer tipo que vamos a manejar es int-type, ¿cierto? Entero. No, si quisiéramos flotantes pues manejaríamos float type, ¿cierto? Pero bueno, vamos a limitarnos por ahora a esto. Y eso lo vamos a llamar int-type expression. En el caso de bool, pues tendremos bool type expression. Y en el caso de procedimiento vamos a tener que el procedimiento recibe un conjunto de tipos, ¿cierto? Pues que son los argumentos y va a sacar un tipo, pues que es el de salida. Entonces, para tener esto en cuenta, los tipos de lenguaje incluyen tipos bases para enteros, booleanos y procedimientos. Y el tipo de procedimiento consiste en los tipos de argumentos separados por asterisco, eso lo vamos a ver ahorita, y el tipo de su resultado. Cuando se permite explicitar los tipos en los programas se suele hacer con expresiones de tipos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que ustedes escriban algo, ¿cierto? En el interpretador, va a haber una expresión de tipo asociada, si es un entero, si es un booleano o si es un tipo de procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer esto? La propiedad, un valor expresado v es de tipo t. Como les mencioné, todo valor expresado va a tomar tipo t. Entonces se define inductivamente de la siguiente manera. Si el valor expresado es de tipo entero, sí y solo sí es un entero. El valor expresado es de tipo bool, sí y solo sí es un booleano. Y el valor tipo expresado del tipo t1 asterisco t2, donde t1, t2, t3 hasta tn son tipos. Y la salida, flechita, salida es un tipo. Sí y solo sí es un probval, que espera exactamente n argumentos aquí. Y cuando tiene n argumentos de tipo t1 hasta z-n, este retorna el valor de t. Entonces vamos a tener que hacer una verificación de cada uno de los tipos que corresponden. Muy bien, entonces vamos a hacer otra limitación, es que en este lenguaje cada valor expresado tiene como máximo un tipo, es decir, es un solo tipo, ¿cierto? Que vamos a manejar por cada expresión, o sea, no podemos hacer cambios durante la ejecución, es decir, que es de tipado estático, no dinámico. Sin embargo, no es posible determinar el tipo de un valor en tiempo de ejecución, ya que no siempre es posible determinar el tipo de valor retornado por un procedimiento, o sea, esto es un problema que van a haber dos estrategias, chequeo e inferencia. En chequeo nosotros especificamos directamente es estático y en inferencia nosotros inferimos lo que retorna un procedimiento. Pero bueno, eso lo iremos viendo durante las siguientes sesiones. Muy bien, entonces por ejemplo, vamos a ver por ejemplo algunas funciones de Raka. Even. Even es una función que recibe un entero y nos retorna un booleano. Even nos sirve para saber si algo es par. Entonces él recibe un entero y pues ¿qué nos da? Si es par, nos devuelve verdadero. Y si es impar, pues nos devuelve un valor falso. Vamos a tener el tipo de la suma. Recibe dos enteros y saca un entero. O sea, ¿qué quiere decir? La suma, por ejemplo, 5 más 2, ¿cierto? Pues va a recibir un entero que es 5 y 2 que es un entero y retorna 7, pues que es un entero. Y el tipo lambda x, lambda y más xy. Entonces vamos a observar. Entonces aquí ustedes pueden observar que como x y y están en una suma, entonces pues deberían de ser enteros. Eso lo inferimos allí a partir de la visualización. A pesar de que no nos dicen que x y y son enteros, pues nosotros podemos inferir eso. Entonces ustedes que ven aquí, este es el valor de x, ¿cierto? El primer lambda. Y luego, ¿qué va a sacar? Va a sacar un procedimiento que es lambda, que recibe el y, ¿cierto? Y cuya salida es más xy, ¿cierto? Pero más xy, ¿qué es? Si ustedes ven más xy es el resultado de la suma. Hay que tener cuidado. Una cosa es la función en sí misma, más en como función, ¿cierto? Es que recibe dos enteros y saca un entero. Otra cosa es más 5, 2, que es la evaluación del más. Al evaluar, miramos que retorna. Retorna es un entero. Hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes miran el tipo de un procedimiento versus cuando evalúan el procedimiento, hay que tener muchísimo cuidado. Muy bien, entonces como más xy retorna un entero, pues en este caso pues sería así. Y ahora tenemos este de acá. Miren, lambda f de x, even, pues que ya sabemos que even a la larga va a retornar un booleano, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver? F de x, entonces sabemos que x es un entero porque miren, aquí hay una suma, más x1, ¿cierto? Y f pues va a recibir un entero, ¿cierto? Porque pues más x1 a la larga va a retornar un entero. Y ahora, ¿qué devuelve f? F devuelve un entero porque even espera un entero. O sea, son cosas de empezar como a conectar las diferentes cosas que se esperan de cada uno de los procedimientos. Entonces, empecemos. F recibe un entero
y saca un entero. Observen, f recibe más x1 que es un entero y saca un entero que es lo que espera even. Y ahora, el segundo argumento que es x, ¿cierto? Que es un entero. Y la salida, ¿por qué es un booleano? Porque es la salida de even. Entonces hay que empezar a jugar un poco con esto. Les recomiendo hacer muchos ejercicios, incluiremos algunos ejercicios en este material audiovisual. Sin embargo, pues se recomienda reforzar con ejercicios adicionales. Están presentes en el libro y pues haremos durante las diferentes sesiones. Entonces ahora miremos estos ejemplos. Menos 32,26, ¿cuál sería el tipo? Tengan cuidado, ¿cierto? Yo no estoy preguntando por en sí la resta, sino el resultado de la resta. Si usted le resta 32 a 26, eso le va a dar un número entero, ¿cierto? Pues 32 menos 26 es 6, ¿cierto? Y 6 es un entero. Proc de x, x26, ¿cierto? Yo a la larga solo sé que x recibe un entero, pero yo no sé qué es lo que saca, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes no saben lo que sacan, puede ponerle tx, ¿cierto? Porque yo no sé qué es. Entonces, este es un procedimiento, ¿cierto? Que recibe, ¿cierto? Un tx, perdón, que recibe un procedimiento que recibe un entero, ¿cierto? Y saca un tx. Yo no sé cuál es la salida de x. Esto vendría siendo x. X recibe un entero y pues saca algo que yo no sé. Porque no está, o sea, aquí no está condicionado. Si estuviese condicionado, pues podríamos decir si es un booleano, si es un entero, lo que fuese. Y bueno, y este procedimiento saca la evaluación de x, que sería tx. Esta es la salida del proc de todo esto. Y esta es la entrada x. La entrada x, ¿qué es? Recibe un entero y saca tx. Y el resultado del procedimiento es evaluar x, que sería entonces tx. Muy bien, mucho cuidado con este. El if no significa que haya un tipo if. Sencillamente uno tiene que mirar qué es lo que sale. Les adelanto. El if va a tener como regla, ¿cierto? Vamos a ver, pues ahorita cuando empecemos a mirar el chequeo de diferencia, vamos a ver que en este caso la salida del if debería ser el mismo tanto en el then como en el else. Restricción en nuestro lenguaje. Entonces, muy bien. Proc x, if x. ¿X qué debe ser? Como es la condición de un if, debe ser un booleano. Entonces, esto le entra un bool, ¿cierto? Que es x. X tiene que ser un bool. ¿Y qué sale? Sin importar dónde se vaya, si es verdadero o falso, siempre va a retornar 1 o 3, ¿cierto? Entonces, bool entero, ¿cierto? Recuerden que la condición de un x, de un x, en este caso del condicional, pues debe ser un booleano. Proc de f de x. If f de x den 1 es 2, entonces miremos, f. Entonces, f es un procedimiento que recibe a x, que yo no sé qué es. Miren que aquí x no está condicionado. Entonces, f, ¿cierto? Es un procedimiento que recibe a tx y saca tiene que sacar un booleano porque es la evaluación del condicional. Si ustedes ven aquí, esto tiene que ser un booleano. Y luego el segundo argumento es x, que yo no sé qué es. tx. Esta es la entrada, este viene siendo f y este viene siendo x. Y ahora, ¿esto qué nos saca? Pues en cualquier caso nos va a sacar un entero, ¿cierto? Este sería para este caso. Y observen este. Proc x, proc y. If y, then x, else 3. X tiene que ser un entero, ¿cierto? Porque como les mencioné, estos dos deben ser iguales, del mismo tipo. Y y pues debería ser booleano, ¿cierto? Entonces, proc de x, entonces, es un procedimiento que le entra un entero. ¿Y qué saca? Este es x. Un procedimiento, miren, proc y, un procedimiento que recibe ty, que es un booleano, ¿cierto? Y al final, la evaluación de ese procedimiento que nos va a dar un entero. Entonces, muchachos, mucho cuidado con esto, ¿cierto? Deben mirar muy bien, bueno, qué es lo que entra y cómo está condicionado para poder determinar el tipo de cada expresión. Miremos esto. Proc de x menos x,3. X tiene que ser un entero por la resta y la salida es un entero. Entonces, entero, entero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entra x, que es un entero, y la salida es la resta, que es un entero. Miremos este de acá. Proc f, proc x menos fx, 1, ¿cierto? Entonces yo sé que la salida de f tiene que ser un entero. Yo no sé nada de x, ¿no? X no está condicionado. Yo solo sé que f le entra un x y sale un entero. Entonces dado este, f tiene que ser un procedimiento que le entra un entero, perdón, que le entra un tx, que yo no sé qué es, y saca un entero. Este vendría siendo f, ¿cierto? Y a su vez esto saca un procedimiento, ¿cierto? Un procedimiento que le entra un tx y saca un entero, ¿cierto? ¿Por qué saca un entero? Porque es el resultado de esta resta. Miren, proc x, yo no sé x qué es, entonces entra 3x y saca tx. Miren este de acá, proc x, bueno, y y xy, ¿cierto? Ya sabemos que x es un procedimiento que recibe una y, que yo no sé qué es.
Entonces, esto entra a X. X es un procedimiento que le entra un TY y saca un TX, ¿cierto? Esto vendría siendo X. Yo no sé a la larga, pues, qué pase allí. Y esto saca un procedimiento, ¿cierto? Que recibe un TY, ¿cierto? Y pues va a sacar lo que resulte de X. Y lo que resulte de X es TX. Muy bien. Miren este. Proc de X, X3, ¿cierto? Entonces, TX es un procedimiento que recibe un entero y saca algo que no sé, ¿cierto? Entonces, esto es un procedimiento, recibe un entero y saca algo que no conozco, ¿cierto? Yo no sé cuál es la salida de X. Y ahora ustedes van a ver, bueno, eso sería el valor de X. Y sé que saca esto al final, pues lo que resulte de X, que es TX. Esta es la entrada X y esta es la salida TX. Miren este. X y recibe a X. Este está un poco extraño, miremos a ver, porque sabemos que X, ¿cierto? Es un procedimiento que recibe un TX. Ok, X es un procedimiento que recibe un TX, pero resulta, muchachos, que como este es el mismo, ¿cierto? Como este es el mismo, entonces X es un procedimiento que recibe un TX, pero este TX, ¿qué es? Es un procedimiento que recibe un TX, este a su vez es un procedimiento que recibe un TX, entonces aquí no es posible, ¿cierto? No es posible, porque es una definición recursiva, ¿cierto? Por ser definición recursiva. O sea, ¿qué pasa aquí? Recibe X. Ya sabemos que X es un procedimiento que recibe a X. Pero X, ¿qué es? Un procedimiento que recibe a X. ¿Y esa X qué es? Un procedimiento que recibe a X. Y entonces ahí no podemos. Miren este de acá. Proc de X. If X then 88 else 69. Pues este sale directamente. Esto recibe un booleano, ¿cierto? Y saca un entero. X tiene que ser un booleano para que esto funcione. Miren este. Proc de X. Proc de Y, if X then Y, else 99. Y debe ser un entero y X debe ser un booleano. Entonces, X es un booleano, ¿cierto? Esto saca un procedimiento que recibe a Y, que es un entero, y al final, pues, el procedimiento interno, pues, me debe devolver un entero, ¿cierto? Eso me va a devolver un entero. Miremos este otro caso, proc P, if P then 88 else 99 33. Pilas. Esto es un procedimiento evaluado, ¿cierto? Esto es un procedimiento evaluado. ¿Y ustedes qué ven aquí? Estamos mandándole este procedimiento un 33. Entra un 33 acá, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Esto es un P, pero ese P se espera que sea booleano. Entonces esto va a ser un error de tipos. ¿Por qué es un error de tipos? Porque este 33 no es un booleano. Ya, por ejemplo, si tuviéramos el mismo entrase un false, ¿cierto? Por ejemplo, entrase un false, pues ya la salida de esto pues sería naturalmente un entero, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cierto? Es un error de tipos porque lo que espero acá es un booleano y le estoy mandando es un entero. Entonces hay ni nada que hacer, ¿sí? Miremos este otro caso. Entonces, IP, entonces, proc de P entra un P, ¿cierto? IP de 88 else 99 y entra esto, proc de ZZ, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes aquí ven algo. Esto recibe un TZ, es un procedimiento que recibe un TZ y saca un TZ, ¿cierto? Y este es un procedimiento que espera un P, bueno, pasa eso. Pero ¿qué pasa con P? Cuando le mandamos esto aquí, recuerden que esto es evaluación, miren, esto es evaluación. Entonces mandamos esto y esto pasa a ser P. ¿Qué pasa? Esto es distinto de booleano. Por lo tanto es un error de tipos. Esto es un error de tipos. Nada que hacer. Eso es un error de tipos allí. Muy bien, miremos este otro caso, proc F, proc G, bueno, en fin. Entonces, ¿qué podemos saber de esa F? De esa F yo sé que recibe un X, ¿cierto? Y aquí recibe un X y pues debería de sacarme un entero, ¿no? Porque aquí hay una resta, aquí no me condiciona. Entonces, de ese F por ahora y X no puedo saber mayor cosa. De X aquí no puedo saber nada. Entonces, F, ¿cierto? Es un procedimiento que recibe un TX y me saca un TF, ¿cierto? Porque yo no sé, muchachos, yo no sé, ¿cierto? Yo no puedo saber, en este caso, pues, qué está devolviendo. Y X no tengo idea porque no hay forma que me lo dé, ¿cierto? Entonces, no devuelve un TF, devuelve un entero. ¿Por qué un entero? Por lo que les acabé de mencionar aquí, ¿cierto? Eso devuelve un entero. Muy bien, y ahora, esto devuelve este procedimiento. Devuelve este procedimiento que recibe a G. Y G no puedo saber gran cosa, ¿cierto? Pero, sí, recibe un entero. ¿Y cuál es la salida? Como esta es una resta, es un entero, la salida esto es un entero. Entonces, G es un procedimiento que recibe un entero, ¿cierto? Y saca un entero, ¿cierto? Y ustedes ven ahí, el 1 es un entero y esto debe ser un entero para ser igual a lo del else. Y no está condicionado. Y esto ahora saca con P, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con P?
P es un procedimiento, f de x sabemos que debe dar un entero, ¿cierto? Esto da un entero. Ya sabemos, este es f, este es g, ¿cierto? Este viene siendo p, ¿cierto? El p recibe un entero, ¿cierto? Que es f de x, y debe sacarnos un booleano. ¿Por qué un booleano? Porque es condición del if, o sea, la evaluación de p tiene que dar un booleano. Muy bien. Y ahora, ¿cierto? Esto va a sacar con x, ¿cierto? Pues que sabemos que recibe a tx, que no tengo idea qué es, ¿cierto? Un procedimiento con tx que al final, ¿qué nos va a sacar? Entonces recibo a x y al final nos debe sacar un entero. Y entonces esta es, muchachos, la especificación de este procedimiento. Retomemos. F, pues ya sabemos, recibe a x, que no puedo saber qué es, y saca un entero por la condición de la resta. G, ¿qué pasa? G recibe un 1, que es un entero, y debe sacar un entero para que el den sea igual a lo del else. Entero, entero. Luego, ¿qué pasa con P? P recibe, como sabemos que f de x debe ser un entero, por lo que vimos acá, entonces sabemos que P recibe un entero. ¿Y qué debe sacar? Un booleano, por la condición. El condicional. Y finalmente tenemos este x, este procedimiento x, no sé, no hay forma de determinar x, entonces aquí saca un entero. Miremos estos otros casos de acá, ¿cierto? Que ya son un poco más elaborados. Entonces, tenemos x es un entero, ¿no? Mírenlo acá directamente. Entonces, y sabemos que este else esto debe sacar un entero, por lo que les acabé de mencionar, ¿cierto? Entonces, muy bien, muchachos. Entonces empezamos acá. X, empezamos con el primero. Esto es un entero, ¿cierto? Saca lo de P. P, ¿cierto? Recibe un entero y saca un booleano. Es un procedimiento que recibe un entero y saca un booleano, por lo que les acabo de mostrar. Aquí no hay ninguna restricción. Un entero y saca un booleano, ¿cierto? Esto viene siendo P, ¿cierto? Un entero que es X y saca un booleano. Luego sale F. ¿Y F qué es? F es un procedimiento que recibe a P, es decir, recibe esto, que sería un entero y un booleano, ¿cierto? Esto vendría siendo P. Y ahora, ¿qué saca esto, muchachos? ¿Qué saca F finalmente? F finalmente saca un entero por la condición de acá. Y muchachos, finalmente todo esto, cuando evaluamos el último procedimiento, esto viene siendo F, ¿cierto? Esto viene siendo F, esto viene siendo P y esto viene siendo X. Y ahora, todo esto al final, ¿qué saca? Un entero. O sea, cuando usted evalúa ya todo eso, ¿cierto? Cuando pues evalúa pues X, luego P, le da un entero. Y finalmente, miremos este. No se estresen por el LED, ¿cierto? El LED toca mirarlo despacio, pero entonces miremos esto. La salida del LED, ¿cierto? Vamos a ver más adelante que básicamente es lo que aparezca acá, ¿cierto? No se preocupen por las declaraciones. Entonces, por ahora, entra F, ¿cierto? Entonces, acá, muchachos, dice F de DD, ¿cierto? F de DD. Entonces, bueno, este entra F, dice F, ¿cierto? Evalúa con DD. Entonces, ¿y este DD qué es? Este D es un procedimiento y tenemos el problema de la definición recursiva. Aquí hay una definición recursiva, si ustedes notan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque D es un procedimiento que recibe una X, que recibe a D, que D que recibe a X, pero esta X es la misma D, es decir, un procedimiento que recibe la misma D, un procedimiento que recibe la misma D, es una definición recursiva, por lo tanto va a dar un error de tipos. Entonces, para que lo tengan presente. Cuando hay definiciones recursivas, ustedes pueden, por lo general, con algunas contadas excepciones, definitivamente es un error de tipos. Bueno, muchachos, espero pues que estos ejercicios hayan sido claros para ustedes y ya a continuación miraremos algunos aspectos de implementación de este interpretador en nuestro lenguaje del curso.